Quiero que vaya conmigo rápidamente a Génesis capítulo 48. Génesis 48. La heredad de los hijos de José. La heredad de los hijos de José. Quiero hacer una breve reseña de lo que hemos estado trayendo estos días. Hemos estado hablando del legado y llegamos a conclusiones que el legado, a diferencia de la heredad, el legado tiene que ver con cosas a veces no tangibles, pero que en el diario caminar se van construyendo para afectar para bien, si es así la actitud y la acción, o para mal, las generaciones que le rodean o la gente a la cual se influencia. Y vimos en la actitud y en la vida de José cosas lindas. Solo le recuerdo en esta breve reseña, mientras busca Génesis 48, vimos el legado de José, su juventud, que él empezó a tener revelaciones e interpretación de sueños desde su mocedad. Entonces el Señor nos enseña que en la juventud, por eso creemos que Dios está levantando a la juventud y le damos un espacio, porque Dios trabaja con los jóvenes. La juventud es parte del legado. Comunión. No venía revelación si no tenía relación con Dios. José también un hombre de fe, algo que pudo transmitir a sus generaciones. Revelación, obediencia. Era un muchacho de obediencia, lealtad, prudencia. Fue alguien de perdón, alguien de generosidad, alguien humilde, hombre de honra, el que aprendió a respetar la autoridad y a honrarla. Un hombre de administración, fue un buen mayordomo, un hombre de esperanza, y fue también un hombre con identidad bien clara. Por eso pidió que no dejaran sus huesos enterrados en Egipto, sino lo llevaran a la tierra que el Señor había jurado, porque él sabía que aunque estaba en Egipto y era un principal, era un hebreo, era alguien que tenía que ir, aunque sea a disfrutar a través de sus huesos la herencia, la tierra que el Señor había jurado a sus antepasados. Entonces ahora quiero hablarte acerca de los herederos de José, pero me voy a enfocar en un sector muy particular, un sector que no calificaba para ser heredado. Era un sector que no tenía en el protocolo que Dios había establecido parte en la herencia. ¿Por qué razón? Porque no eran sencillamente varones, eran mujeres. Y el protocolo escritural que el Señor dejó mientras Israel iba en todo el trayecto ya para entrar a Canaán, Dios dio instrucciones. ¿Se imagina usted el pueblo nómada que va de estación en estación? En ese trayecto el Señor hablándole a Moisés, dándole lineamientos, normas, poniendo bases, cómo iba a ser la distribución de la tierra que iban a poseer las tribus de Israel. Y para eso entre las normas estaba que solo los varones podían heredar. Pero hubo algo que saltó a la presencia del Señor, de tal manera que el corazón de Dios hizo justicia y Dios reformó un protocolo que él mismo había establecido. Y estas personas no solamente ganaron la aceptación para obtener una herencia, sino que dejaron, por decirlo así, un legado de parte de Dios por esa acción que tomaron, que quedó una norma para las generaciones venideras, que se haría así con todos los que quizás no fueran varones, sino que fueran mujeres. Hoy vamos a estudiar un poquito de eso. Estamos en una época donde se está honrando a la madre. Espero que así honren también al padre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Muy bien. Gloria a Dios, dicen las siervas, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ir a Génesis 48. Ya está ya está Israel, antes Jacob, ya está mayor, está a punto de perecer, está enfermo, pero manda a llamar a José y le dice que quiere conocer a los hijos que él había tenido. Y en el capítulo 48, verso 3, dice: dijo a José, Israel, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo: he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré.
y te pondré por estirpe de naciones, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Voy a leer el verso 4. He aquí, te haré crecer, le dice Israel a José, te multiplicaré, te pondré por estirpe de naciones, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Dios hablándole a Jacob, Israel. Verso 5. Ahora tus hijos, tus dos hijos, Efraín y Manasés. Quiero que tome nota desde donde el orden fue cambiado en el corazón y en la declaración de Israel. Primero pone a Efraín y luego Manasés. Aún no había soltado la bendición y había hecho un cambio ahí Israel. ¿Por qué? Porque el primogénito fue Manasés. El que nace segundo, pues Efraín. Pero en el corazón de Israel lo llama en este orden y dice: ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. El padre de José, Israel, toma como suyos a los hijos de José, es decir, a Efraín y a Manasés. Cuando José lo lleva, el relato es que pone a su hijo primogénito Manasés del lado derecho y del lado izquierdo a Efraín, con la intención de que la derecha cayera sobre el primogénito y la otra mano sobre Efraín. Pero ¿qué es lo que hace Israel? Israel lo que hace es que cruzó las manos y comenzó a bendecir al menor con la bendición de primogénito, a Efraín. Antes de seguir, quiero recordarles lo que significan los nombres de los hijos de José. Manasés significa el que me hace olvidar, porque cuando José está en el periodo de las vacas gordas y empieza a fructificar todo el asunto, Dios pone el nombre el que me hace olvidar, porque Dios me hizo olvidar la casa de mi infancia, de mis padres, donde viví toda esa cruenta maldad de sus hermanos. Entonces le pone Manasés, y a su hijo segundo le pone Efraín. Y le pone Efraín porque recuerde que era el virrey de Israel, de Egipto, José. Y le dice: Efraín significa rama doblemente fructífera, doblemente fructífero o próspero, porque Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Entonces, los significados del nombre de sus hijos hablaban mucho de su vida, de su historia. Entre paréntesis, este es un paréntesis muy importante. Si usted todavía no ha puesto nombre a sus hijos que están por venir, sea muy selectivo, muy cuidadoso, porque hasta en los nombres hay una administración implícita. Hay gente que le pone nombres muy bonitos, pero sus significados o la esencia de lo que representaron esos nombres, o en honor a quien se pusieron, no fueron los más gratos y los más trascendentes. Y a veces la influencia como que queda allí. Así es de que es muy importante que tomemos muy en cuenta o pongamos nombre a nuestros hijos. Pero bueno, yendo acá a la escritura, ¿qué dice en el verso 15? Dice en el verso 15, Génesis 48: bendijo a José diciendo, mire lo que dice Israel: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre, el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Está soltando esa bendición. José se siente un poco abrumado, trata de corregir a su padre, que no era el primogénito que estaba bendiciendo, había intercambiado, pero Israel lo hacía adrede, él sabía por qué. Y en el verso 19 dice: mas su padre no quiso cambiar, sino que le dijo: lo sé, hijo mío, lo sé, pero sobre Manasés también vendrá a ser un pueblo, será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones.
Y los bendijo aquel día, diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Estas frases quedaron como un refrán para bendecir entre Israel. Hágate Dios como bendijo a Manasés y como bendijo a Efraín. Y sigue diciendo el relato 21: y dijo Israel a José: he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Entonces los dos hijos de José fueron bendecidos por su abuelo, por Israel, con una declaración bien particular para el hijo menor, para Efraín, la rama fructífera doblemente, el próspero. Y para Manasés también bendición, siendo él el primogénito según naturalmente nació, pero en la bendición tomó la bendición Efraín. Es algo así como que lo mismo que ocurrió con Isaac. Isaac, cuando bendijo, se recuerda, bendijo como primogénito a Jacob, y a Esaú no, aunque Esaú fue el natural de haber abierto matriz. Qué interesante saber que la primer parte donde viene una bendición, un legado que se va a traducir en herencia posterior, proviene de una bendición paterna, de una bendición de los antepasados, de los patriarcas. A mí no se me olvida, yo se lo he contado en reiteradas ocasiones, que mi madre, una mujer de oración, una mujer de fe, una mujer perseverante en la búsqueda de Dios, ella solía llamar las cosas que no eran como que fueran. Cuando veía a ese muchacho adolescente, rebelde, renuente a las cosas de Dios, hablando de su servidor, ella me decía: pastor, venga a comer. Pastor, ya se le va a enfriar la sopa. Pastor, y hoy en día le dije: mamá, no me diga pastor, me cae mal, no lo soy. Y miren qué paré. Porque hay que llamar las cosas que no son como si fuesen. Cuando tú, como una mujer de Dios, un hombre de Dios, hablas la palabra, bendices, oras, algo vas a provocar. Deja de llamarlo rebelde, deja de llamarla soberbia, deja de decirle: lo vas a pagar con tus hijos. Esas son maldiciones, mejor bendícelo. Ay, gritón me saliste, voz de profeta tienes, un día vas a estar profetizando. Ay, veniste borracho, vas a entrar un día de las vigilias, pero embriagado del Espíritu Santo te tengo que ver. Alguien dice amén. Tenemos que aprender a hablar una palabra de bendición y de fe sobre nuestras generaciones. Eso es lo que hizo Israel. Israel suelta una bendición, declara la bendición sobre sus generaciones. Toma entonces como hijos suyos a los hijos de José. Y aquí viene esto interesante. Pasaron muchas generaciones. Recuerde que después de la muerte de Jacob, obviamente pasa el tiempo, muere José. Y José estuvo sus huesos en Egipto muchos años todavía antes del éxodo. Entonces aquí le voy. En ese tiempo que todavía estaban en Egipto, cuando llegó el tiempo del éxodo, ya no existía ni José, ya había perecido Manasés, ya había perecido sin duda Efraín, y los que venían eran generaciones. Los que entraron, hermano, los que salieron de Egipto, fue una generación, pero en el camino esa generación pereció, murió, y nace otra generación. Y oiga, cuando llegan a Canaán, Dios pone los protocolos antes, le da todos los lineamientos a Moisés, que después los ejecuta Josué, pero los lineamientos eran acerca de la heredad. El punto es que cuando llegan a Canaán, a la tierra de provisión, a la tierra prometida, ya no llegó literalmente Manasés. Pero por ejemplo, hoy me voy a enfocar en Manasés, descendiente de José. Pero ni siquiera en él, sino en la quinta generación de José, de Manasés. Porque la quinta generación de Manasés, hijo de José, fueron los que llegaron a reclamar, voy a poner entre comillas reclamar la herencia.
la herencia a la cual no calificaban, la herencia a la cual no tenían derecho, simple y sencillamente porque el protocolo legal se lo impedía. Solo hombres podían heredar. Y entonces, hermano, esto se pone interesante. Y aquí aparece en escena un hombre llamado, a ver si se me queda el nombre, en el capítulo, vaya conmigo al capítulo 27 de Números. El nombre se llama Zelofehad. Zelofehad, uno de los hijos de Manasés. Este tuvo sus descendientes, pero repito, cuando llegaron a Canaán, ya no llegaron 4 generaciones. La 5ª generación, es algo así como los tataranietos, llegaron a tomar o a pedir herencia. Aquí voy. Veamos a estas personas. En este mensaje usted va a ver conocimiento de lo que les pertenece, pero va a haber solvencia para acercarse. Va a haber fe, va a haber determinación, va a haber el poder de la unidad, pero también la acción. Ellos entraron, o estas personas llegaron al punto de persuadir no solo el corazón de Moisés, sino de influir en el corazón de Dios, para que entonces Dios cambiara el protocolo que Él mismo había establecido. Esto me llama la atención, amado. El principio del Nuevo Testamento, dijo el Señor: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Nunca vas a saber si te van a abrir la puerta si no la tocas. Nunca vas a saber si vas a encontrar si no buscas. Nunca vas a saber si te van a responder si no pides. ¿Cuántos dicen amén? Vea por favor capítulo número 27 de Números, versículo 1. Entonces las hijas de Zelofehad, hijo de Jefer, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de la familia de Manasés, hijo de José, se acercaron. Tome nota. Se acercaron las hijas. Y estos eran los nombres de las hijas de Zelofehad: Maala, Noa, Ogla, Milca, Tirsa. Y aquí vemos la valentía y la determinación de estas mujeres. Verso 2. Se presentaron delante de Moisés, delante del sacerdote Eleazar, delante de los jefes y de toda la congregación, a la entrada de la reunión o de la tienda de reunión, y dijeron: nuestro padre murió en el desierto. Hablando de quién, de Zelofehad, aunque no estuvo entre el grupo de los que se juntaron contra el Señor en el grupo de Coré. Aquí quiero que usted empiece a ver algunas cosas. Coré fue el rebelde que quiso causar una revuelta y demostrar que no solo a Moisés y a Aarón Dios usaba, sino a cualquiera. Pues ahí se dio cuenta este sacerdote Coré con toda su gente que a quien Dios había llamado, Dios iba a respaldar. Y este intruso, este que quiso causar sedición, revuelta con todo Israel, la gente que le acompañó después de que Moisés lo retó a ver quién era el genuino, dice la Biblia que la tierra se abrió y descendieron vivos Coré y todo su séquito al Seol. Así demostró Dios a quien había llamado. Pues todo esto era importante para acercarse a hacer una petición delante del caudillo que Dios había levantado, que era Moisés. Ellas venían con solvencia. Ellas sabían el antecedente de su padre. Aunque había muerto en el camino, sí, tuvo algún pecado, de seguro los tuvo, pero algo no tuvo. No fue rebelde, no fue infiel, no fue desleal. Y hacen memoria. ¿Qué quiero decir? Cuando vas a acercarte para solicitar algo, quiera Dios podamos acercarnos con la solvencia de alguien que hizo algo en pro del reino. Es como decir, este Padre mío, Padre nuestro, que no se unió a la rebelión, sino estuvo a la par tuya, Moisés. Estuvo de los fieles. Y sabe que dice la Biblia en el Salmo 101 verso 6, dice Dios: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo.
y el que anda en el camino de la perfección, este me servirá. Estas mujeres llegaron a hacer una solicitud. Vamos a verla. Entonces, verso número 2: se presentaron delante de Moisés, delante del sacerdote Eleazar, delante de los jefes de toda la congregación a la entrada de la tienda de reunión, y dijeron: nuestro padre murió en el desierto, aunque no estuvo entre el grupo de los que se juntaron contra el Señor en el grupo de Coré, sino que murió por su pecado y no tuvo hijos. No tuvo hijos. Verso número 4: ¿por qué ha de desaparecer el nombre de nuestro padre de entre su familia solo porque no tuvo hijos? Dennos herencia entre los hermanos de nuestro padre. Deténgase aquí. Estas 5 mujeres estaban, primero, tenían conocimiento de causa. Había que heredar. Las tribus tenían que heredar. Aunque Manasés había tenido más hijos y más descendientes varones, esta rama, la que venía de Zelofejad, no había tenido hijos varones, solo mujeres. Entonces estas mujeres llegan a hacer una solicitud. La solicitud es: dennos herencia. ¿Cómo va a ser que nosotros no califiquemos? Necesitamos guardar la memoria. ¿Sabe qué era el riesgo que pasaban? Las mujeres hubiesen pasado, que no hubiesen heredado, estarían viviendo en tiendas, de un lugar a otro, de una tribu a otra, en un espacio, sin tener algo permanente que les acreditara como herederas, como con derecho legal. Entonces llegan y la solicitud. Oiga lo que dice Moisés, verso 5. Moisés presentó su caso ante el Señor. Como Moisés no era el dueño, él solo era un servidor, entonces fue a presentar la solicitud y le dijo: Señor, mira, aquí hay un problema. Resulta que los descendientes de Manasés, las hijas de Zelofejad, vienen conmigo y quieren herencia. Señor, ¿qué hacemos si tú has ordenado que solo le den a los varones? Viene Dios y oiga lo que dice, lea conmigo en el versículo estamos en el versículo número 6. Entonces el Señor habló a Moisés y le dijo: las hijas de Zelofejad tienen razón en lo que dicen. Ciertamente les darás herencia entre los hermanos de su padre, y pasarás a ellas la herencia de su padre. Además dirás a los israelitas: si un hombre muere y no tiene hijo, ustedes pasarán su herencia a su hija. Si no tiene hija, entonces darán su herencia a sus hermanos. Si no tiene hermanos, entonces darán su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tiene hermanos, entonces darán su herencia al pariente más cercano en su familia, y él lo poseerá, y será norma de derecho para los israelitas, tal como el Señor ordenó a Moisés. ¿Qué es lo que vemos aquí? Vemos la determinación de 5 mujeres que llegaron a solicitar herencia. Pero oiga esto, llegaron con solvencia. A veces estamos pidiéndole a Dios que haga algo a favor nuestro, pero no hay solvencia. ¿Cuál era la solvencia? Que su padre no había sido un rebelde, no había sido causante de sedición. Y algo más, ¿sabe qué significa el nombre de Zelofejad? Zelofejad significa sombra del temor o protector del temor. Te voy a decir esto, amado. Estas 5 estaban rompiendo con el temor, se habían acogido al que las libraba del temor, porque muchas veces no solicitamos ni hacemos nada por el miedo a que nos digan no, el miedo al rechazo, el miedo a no obtenerlo. Pero si no lo intentas, te quedarás con la gana, la sospecha, y si lo hubiera hecho, y si hubiera ido, a lo mejor lo hubiera hecho, hubiera visto. Pero mucha gente, por no intentarlo, por el miedo, paralizado, no llegó a lograr algo que Dios quería que lograra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Oiga esto, amado, oiga esto, por favor. Hace poco un pastor amigo aquí en la ciudad, muy conocido, muy apreciado, perdió su nieto, un bebé, un niño, murió. Y contaba esta historia en su funeral. Estuve por dos horas orando por resurrección de ese niño.
y gritaba en el hospital y volvía a orar y repetía los textos de la Biblia por 2 horas. Pero la voluntad de Dios fue esa. Niño no resucitó, pero no me quedé con la gana de intentarlo, porque si no toda mi vida hubiera pensado, y si sí, pues intenté. Te voy a decir, hay gente que, mi hermano, se queda con las ganas, y si hubiera hecho, y si hubiera dicho, mire, ahí ya no hay sabiduría, ahí se va a mortificar. Mejor, dice la Biblia, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Estas mujeres llegaron determinadas a tocar la puerta, y este hombre de Dios presentó la solicitud, y Dios dijo, sí, tienen razón esas mujeres. No solo cambió a favor de ellas, sino que quedó una norma para las generaciones venideras. Nacían mujeres y ellas también iban a heredar. ¿Alguien está entendiendo la influencia que puede haber en el corazón de Dios? Entienda, iglesia, determínate a creer. Si algo no es normal, pero crees que es justo, tienes un Dios que es justo. Hay gente que se queda con la gana de solicitar el ascenso, el aumento. De seguro que le toca al más antiguo. Yo soy nuevo y abusivo, a mí no me van a poner. Pues entienda que la gracia y la misericordia de Dios puede ser tal que si tú le hablas a ese gerente, a ese dueño, él te puede decir, te lo doy. ¿Cuánto es? Ahí va. ¿Cuántos están entendiendo, amado? Porque si se cierra una puerta, tienes que entender que otra puerta grande está frente a ti. Tienes que tocarla, tienes que creer que se va a abrir. Si no lo intentas, ¿cómo vas a saber que se va a abrir? ¿Se imagina usted a los que llevaban al paralítico? A los 4. Mira vos, tanta gente, tanta multitud de obstáculos, está difícil llegar. Así naciste, así te vas a quedar, papá. No hay para dónde. No, hermano, estos estaban determinados. Trajiste serrucho, no. Y vos andá a buscar, vamos a trepar a este y vamos a abrir un boquete. Abrieron el boquete, lo metieron, hermano, y salió caminando con la camilla en sus hombros el paralítico, por gente determinada que se intentó a ir más. Alguien dice amén, amado. ¿Qué tal la del flujo de sangre? La ley, al igual que estas 5 mujeres, le impedía heredar. La ley le impedía cesar a un santo. Todo lo que tocaba a la mujer de flujo de sangre quedaba inmundo. Ella no podía osar en tocar a un santo. Y dijo, si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. Se metió entre las piernas de todo mundo. Usted sabe esa historia dramática, cuando de repente Jesús se detiene y dijo, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Pedro le dijo, Señor, todos te apretujan. ¿Cómo dices quién te tocó? No, alguien me tocó con fe. Algo salió de mí, salió poder. ¿Quién fue? Y ahí estaba aquella mujer. Lejos de que el santo se contaminara, el santo hizo pura a la inmunda. Dale un aplauso a Jesucristo. Él está esperando que te atrevas, que le creas, que avances. Se rompió el protocolo ahí. Se saltó el protocolo la mujer. Ahí estaba llorando y le dijo, Jesús, tu fe te ha hecho salva, mujer. Tu fe te ha hecho sana. Amado, está llegando el tiempo en que los hombres y mujeres de Dios que queremos ver lo que no hemos visto, tenemos que estar dispuestos a hacer lo que no hemos hecho. Si usted le tiene una petición a Dios, tal vez te dijeron, mira, tu enfermedad ya no tiene cura, es una situación terminal. Esa es una palabra, usted lo sabe. Esa es una palabra, pero no es la última palabra. Le recuerdo que hay un Nuevo Testamento, y el testador, dice la Biblia, que en cuanto vive no hay vigencia, pero una vez muere el testador, entra en vigencia el testamento. Cristo no solo murió, resucitó, y todo lo que está escrito está vigente y es para los herederos. ¿Dónde están los herederos? Por su herida fuimos curados. Él se empobreció para enriquecernos. Él se hizo maldición para que nosotros heredásemos bendición. Alguien que grite amén. Hermano amado, tienes que tener conocimiento de que hay herencia.
En Romanos 8, y si son hijos de Dios, son herederos de Dios. Y si son herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecen juntamente con Él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero ¿saben el tema? Nadie vive para sí y nadie muere para sí mismo solamente. Siempre te afectas a alguien, no lo olvides. En vida estás marcando un legado, estás criando quizás una herencia, pero un legado que es más grande que una herencia. Y con muerte también te van a recordar. Quiera Dios que te recuerden y que digan: qué lindo, mi padre no solo pensó en eso. Hace unos días, hermano, una hija de esta casa, con una situación bien difícil, partió su esposo, que era un hombre de Dios, un hombre sabio, un hombre buscador de Dios. Yo le pregunto: hija, ¿cómo ha estado? ¿Cómo ha estado todo este tiempo? ¿Sabe qué me dijo? Muy bien, pastor, no me hace falta nada. No le hace falta nada, no me hace falta nada. Tuve un hombre tan sabio que pensó hasta después de su muerte. Me dejó muy bien, no tengo problemas. Y entonces entendí que un hombre de Dios debe de pensar no solo en bendecir en vida cuando él está vivo, sino que también que su deceso sea fructífero, que piense en bendecir. Si no, le va a pasar como aquella otra mujer, se recuerda, clásica del capítulo 4 del segundo libro de Reyes, primer libro de Reyes, cuando llega con el profeta y le dice: tu siervo, le llega con Eliseo, tu siervo era temeroso de Dios, pero nos dejó endeudados. Y el acreedor, usted sabe, los hombres de contabilidad saben que el acreedor es aquel que se le debe en concepto de dinero, y al que se le debe por algunas cosas que dan, pues es proveedor. Pero el acreedor ha venido para cobrarse la deuda con mis hijos. Y al profeta le dice: que tienes en casa, y la multiplicación del aceite, y es un tema largo. El mensaje: ¿cómo quieres que te recuerden tus generaciones? Hermano amado, estas mujeres llegaron, descendientes de Manasés, descendientes, hijas de este hombre Zelofehad, a pedir herencia, porque si no, la memoria de Zelofehad hubiera quedado en el olvido. Pero a través de esa solicitud que presentaron ante Moisés y los principales, y Moisés ante Dios, Dios les concedió, dijo: sí, tienes razón. Y no solo a ella, sino a través de esto vamos a modificar. Déjeme pensarlo así: mira, Moisés, voy a rectificar esa norma, ese estatuto. Vamos a dejarlo de esta manera y de esta manera para todas las generaciones. Así es que, como la influencia de aquellas mujeres que rompieron sanamente un protocolo en una solicitud, pero ojo, con solvencia. La solvencia, hay gente pidiéndole a Dios: bendíceme, prospérame, pero hermano, no tiene solvencia, no honra a Dios, no ha lavado los pies de los santos, no ha sido hospedador, no ha sido alguien que trabaja para el reino. Hermano, no hay solvencia. La solvencia te va a dar la libertad de llegar. Ellas dijeron: sí, no calificamos, pero nuestro padre no fue rebelde, fue fiel. Y Dios tiene que ver con los leales y con los fieles. Hermano amado, te dejo esto en tu corazón. Tienes algo que está imposible, tienes algo que está difícil, tienes algo que se ve, hermano, muy nublado. Tienes un Dios que puede escuchar tu causa. Y quién sabe si Él diga: tienes razón, te voy a dar eso, no solo a ti, sino a los tuyos también, hasta muchas generaciones.